Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Señor. Señor, estamos agradecidos contigo, Señor, por todo lo que has hecho con nosotros, Rey Santo, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Señor y tú eres nuestro Dios, Señor, sobre todas las cosas, Señor. Y que nuestra confianza en ti debe ser plena, Señor, porque tú eres Dios, porque tú eres el Hacedor. Oh, Señor, gracias te damos, Rey. Señor, ayúdanos a dirigirnos, Señor, por la fe, Señor, en ti, por la confianza, por creer en ti, Señor, y no por vista y no por lo que oímos, Señor. Señor, que nosotros podamos caminar, Señor, en aquel que hemos creído que es poderoso, Señor, el que hizo los cielos y la tierra, Señor. Que nosotros caminemos, Señor, entendiendo, Señor, que tú nos compraste, Señor, con precio de sangre. Y que tú, Rey Santo, Señor, eres nuestro Hacedor. Nos llamaste, Señor, y fue con un propósito, Señor. Y tú quieres que aprendamos, Señor, a caminar contigo, Rey. Señor, gracias. Gracias por tu amado Hijo, Señor, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús, porque moriste en la cruz por nosotros, Señor. Pero aún, Señor, allí en la cruz juzgaste, Señor, a Satanás y a todos tus séquitos, Señor. A ese séquito lo juzgaste, Señor. Oh, Rey, gracias, Rey. Gracias, Señor, porque tú rogaste al Padre para que enviaran otro Consolador y nos enviaste al Santo Espíritu de Dios. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, poderoso Rey, victorioso, Señor. Santo eres tu Rey. Bendito y alabado eres tú, Señor. Señor, que esta palabra sea para mis hermanos, Señor, vida. Y que esta palabra, Señor, haga la obra para la cual tú la envías, Señor. Que esta palabra, Señor, fluya y corra y sea glorificado tu santo nombre, Señor. Que esta palabra penetre, Señor, como espada de doble filo y separe el alma del espíritu, Señor, y entre hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, Señor, y discierna las intenciones de nuestro corazón, Rey. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias te damos, Rey. Gracias te damos, Santo Espíritu de Dios. Dirige esta enseñanza. Dirige y enseña. Trae la sabiduría, trae el entendimiento. Santo Espíritu de Dios. Abre nuestras mentes, Señor, abre para que podamos entender. Abre el entendimiento para que podamos conocer aquello de lo cual nos tienes preparado, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos mis hermanos y todos aquellos que están escuchando esta palabra. Sean bendecidos
por la palabra y sean bendecidos por el Espíritu Santo de Dios, por nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús sean bendecidos por nuestro Padre. Ese es nuestro deseo, que la palabra corra y sea glorificada. Mis hermanos, hemos estado hablando acerca de los resucitados, hemos estado hablando de lo que el Señor nos decía que era necesario que nosotros muriéramos y de llevar la cruz y de seguir al Señor. Estas tres premisas son muy importantes y estas premisas deben estar continuamente en nuestra vida. Este es el patrón de nuestro caminar en Cristo, de nuestro vivir como creyentes, de trabajar en negarnos a nosotros mismos, en llevar la cruz y en el de seguir al Señor. Y ese seguir, hermano, tiene que ver con la guianza del Espíritu Santo. Para yo poder seguir al Señor en este tiempo, sé que es por medio de la palabra de Dios. Yo lo sé que sí, allí nos dice pautas de lo que tenemos que hacer, pero seguirlo a Él es por medio del Espíritu Santo, porque los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios, y esto nos lo dice Romanos 8:14. Nos dice que los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios, y estos que son guiados, estos hijos de Dios que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos maduros. Y el Señor quiere que nosotros maduremos, hermanos, pero maduremos en lo espiritual, en el caminar en el Espíritu. Y decirle, hermano, que para poder caminar y madurar en este caminar del Espíritu, pues tenemos que llegar a ese lugar para poder empezar a conocer y a entender lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y es como un niño que él estuvo 9 meses en el vientre de la madre, y digámosle que 9 meses tiene que también estar allí fortaleciéndose, comiendo, para tener fuerzas y para levantar su cabecita como primera parte, para poderse voltear, para poderse ir acurrucándose y gatear y después caminar. Y cuando ese bebecito empieza a caminar, pues hay veces se cae. Y esto es lo que asimismo en nuestra vida, en nuestro nacimiento de nuevo, pues debemos de aprender a caminar. Como en ese nacimiento de nuevo, como hijos de Dios, tenemos que aprender a caminar. Pero también cuando el Señor nos dice de nacer de la palabra y de nacer del Espíritu, esos nacimientos, cada uno de ellos tenemos que irlos tomando, ir avanzando, ir madurando en ese caminar. Y entonces, cuando estábamos hablando sobre los resucitados, mis hermanos, en el programa anterior, y tú lo puedes encontrar ahí en YouTube, los resucitados, cuando nosotros caminamos, tiene que haber primeramente como un gatear. Tiene que haber como, ¿no? Cuando nosotros llegamos a caminar en el Espíritu, hemos llegado a una madurez de nacer de la palabra. Y cuando nosotros llegamos a esa madurez de caminar en la palabra, pues ahora empezamos un nuevo caminar en el Espíritu. Igualmente necesitamos progresar y madurar. Y mis hermanos, entonces, para nosotros que
somos creyentes y apenas estamos incursionando en todo esto, lo del espíritu y todo, déjeme decirle que Adán y Eva también estaban aprendiendo a caminar en el espíritu. Adán y Eva también estaban incursionando en ese caminar, porque ¿sabe una cosa? La mujer dijo: la serpiente me engañó. Y si nosotros vemos un hijo de Dios, vemos al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, un Hijo de Dios maduro, pues ahí en la tentación le propuso cosas, pero no entraron al corazón del Señor Jesús, como entraron en el corazón de Eva, porque a Eva, de la única forma que ella pudo acceder a tomar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, fue porque entró en su corazón. La palabra de Dios nos dice que ella lo deseó. Ella deseó eso que le dijeron. Y entonces, que la serpiente le dijo, ella lo deseó. Y entonces ella dejó entrar, porque la palabra de Dios nos muestra en Génesis 3, cuando la serpiente le dice a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Una verdad. Y en el versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y mire lo que dice aquí: árbol codiciable. Le entró codicia. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, mi hermano, Adán y Eva no tenían nada en su corazón codiciable, no tenían nada, pero la serpiente metió esa codicia ahí adentro. Es como cuando yo no tengo en ningún momento un pensamiento de robar un banco. Y si yo no estuviera con Cristo, y si me pintaran el negocio, pues uno le daría vuelta y lo estaría pensando. Pero porque uno tiene temor de Dios, uno no lo hace. Y porque uno tiene a Cristo Jesús en su corazón, porque uno tiene el Espíritu Santo, uno no lo hace. Pero cuántas cosas no hicimos en el mundo, pero porque nos pintaron en el negocio. Nos hablaron con palabras blandas y entraron a nuestra vida. Y lo hicimos. Y después las consecuencias. En el Señor Jesús era un hombre maduro. El Señor Jesús era un hombre, un hijo de Dios maduro. Y por eso dice, la palabra en griego dice de hijo de Dios, o sea, el hijo de Dios. Cuando dice la palabra hijo, utilizan varias palabras. Y allí cuando dice hijo, huíos de Dios, huíos Deus, quiere decir que ese hombre, ese hijo era maduro, porque dice: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser Teknon Deus. O sea que un niño, un hijo de Dios, pero niño. Y allí, más los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son judíos de Dios.
la palabra cambia. El Señor Jesucristo era un hijo maduro. Adán y Eva, hijos, pero no eran maduros, estaban caminando. Y ya el Señor había manifestado quiénes eran ellos en ese diseño poderoso que el Señor había hecho en ellos, porque les había dado el poder para sojuzgar, les había dado para enseñorear sobre todos los animales del campo, les había dado para sojuzgar, les había dado el carácter de un hijo de Dios, así como el de Cristo Jesús. Pero eran niños y por eso fueron engañados. Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Entonces déjeme decirle, mi hermano, que esto es muy precioso, porque todos los planes de Dios son buenos y son en gran manera. Y el apóstol Pedro nos dice a nosotros que el sacrificio de Cristo Jesús estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, déjeme decirle, hermano, que el Señor sabía que el hombre iba a caer. Sin embargo, y con todo eso, así lo hizo. Dice: sabiendo que fuisteis, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esto es muy tremendo, hermano, porque el Señor sabía de que su creación, Adán y Eva, iban a caer, y tenía reservado ya el sacrificio de Cristo Jesús. Tenía reservado de que el Verbo, el que hizo todas las cosas, como nos lo dice Colosenses, que por él fueron hechos todas las cosas, visibles e invisibles, sea tronos, sea dominios, sea principados, sea potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y dice también ahí en Colosenses 1:17, dice: y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Entonces, mi hermano, el sacrificio de Cristo Jesús estuvo destinado desde antes de la fundación del mundo, pero él mismo era el Verbo, y aún nos dice en el versículo 15, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y de las que hay en la tierra. Entonces, mi hermano, el sacrificio de Cristo Jesús estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. El Señor sabía que el hombre y la mujer iban a caer, pero aún y así, y necesitaba que, el Señor sabía, pero era necesario hacer lo que Él quería hacer. Me hago entender. Él quería una creación para adoración, una creación a imagen y semejanza de Él, porque Él tenía sus ángeles y tenía esos dominios
tenía esos principados, tenía esas potestades, tenía ángeles, tenía arcángeles, tenía todas esas creaciones, ¿sí? Querubines, serafines, pero no eran a imagen y semejanza de Dios. Él hace una creación a imagen y semejanza de Él. Y entonces, mis hermanos, cuando Adán y Eva, ellos comen del árbol, el Señor dice aquí en el versículo 21 que Yahvé, Dios, hizo al hombre a su imagen túnicas de pieles y los vistió. O sea que hubo sacrificio. O sea que hubo sacrificio por el pecado. Y fue enseñado que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, desde allí ellos empiezan a hacer altares y a hacer sacrificios de animales por sus vidas y por esa relación con el Señor. El Señor dentro del Edén les enseña. O sea, mis hermanos, que déjeme decirle, si en el Edén el Señor hace un sacrificio de animal y Moisés sube al monte y el Señor le muestra el tabernáculo celestial donde el Mesías Rey, el sacrificio del Mesías Rey en la cruz, el derramamiento de su sangre, Él lo tenía que presentar allá en ese tabernáculo celestial que no era hecho de mano de hombre. Él lo tenía que ir a presentar allá. Este Edén no era un lugar, déjeme decirle, no era un lugar territorial o terrenal. Era un lugar celestial. Y por eso es que dice aquí en el versículo 22, y dijo Yahvé Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Era necesario sacar a Adán y a Eva del lugar del Edén, de ese lugar celestial y donde hubo un derramamiento de sangre. Era necesario sacarlo para que no alargara su mano y tomara del fruto del árbol de la vida y comiera y viviera eternamente en el pecado. En la consecuencia de ese pecado. El Señor le enseña a Moisés de los sacrificios y le enseña a Moisés y lo lleva al monte y le dice, hazlo como lo viste. Así como lo viste el tabernáculo celestial, así también hazlo acá abajo con los materiales que yo te voy a decir y harás sacrificios. ¿Cómo cuáles sacrificios? ¿Cómo cuáles? En Edén enseñaron un tipo de sacrificio con animales. Y el Señor en el versículo 23 dice, los sacó Yahvé del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fueron tomados. Los sacaron del Edén, el lugar de delicia se llama Edén. Y dice en el 24, echó pues fuera al hombre. Fuera. Se van de este lugar. ¿A quién echaron fuera también del Edén? A Satanás. Para afuera. Se va de aquí.
Él se paseaba entre las piedras de fuego. Él se paseaba en el Edén, en el monte santo de Dios. En Ezequiel 28, versículo 14 nos dice: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos sus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se llenó tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que te miren en ti. Miren, mis hermanos, este también fue arrojado. Y aquí en el 24 de Génesis 3:24, el Señor dice: echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto. Óigalo bien, puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea que está diciendo, y yo estoy estudiando y porque el Señor me hablaba algo, y los querubines hacen una función. Y por ejemplo, ellos son enviados, son desplegados, o sea, son superiores a los ángeles, pero ellos cuidan lo del Señor, la santidad, la gloria, ellos cuidan todo ello. Y el Señor no coloca ángeles ni coloca arcángeles, coloca querubines. Y con una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Déjeme decirle, mi hermano, que entonces se cerró. No lo puedo decir que se selló, pero se cerró ese camino. Y no había camino para el árbol de la vida. No había camino. Entonces, el Señor viene y visita, se manifiesta, pero camino para ir a la presencia del Señor, camino para ir allá, no había. Entonces, mis hermanos, el Señor invitó a Moisés. Y este varón fue varias veces allá al monte, al Sinaí. Pero allá el Señor se reunía con Moisés. Y por eso era que él bajaba y su rostro era como un bombillo, alumbraba de la gloria. Pero Moisés, él iba y subía al monte y allá se encontraba con el Señor y allá hablaba cara a cara con él. Y allá el Señor le mostró también el tabernáculo y le dijo: hazlo. Yo digo también, porque a David también se lo mostró, pero le mostró otra parte del tabernáculo. A Moisés le mostró todo el tabernáculo para que lo pudiera hacer. A David le mostró la adoración. Y yo me quedo aterrado. Ahora lo miramos, hermanos, pero este varón, o sea, instauró muchas cosas en el tabernáculo. Moisés hizo lo que le enseñaron, pero David hizo algo sorprendente. Entonces allí en Éxodo 24 dijo Yahvé a Moisés: sube ante Yahvé, tú, Aarón, Nadab y Abiud, y 70 de los ancianos de Israel, y los inclinaréis desde lejos. O sea, aquí le está diciendo:
Anteriormente ya había subido Moisés por las tablas. Aquí le está diciendo, sube con Aarón. Y vemos que varias veces, más de 4 veces, Moisés subió al monte, mis hermanos. Él iba y subía hasta que ya se instauró el tabernáculo y entonces el Señor descendió y entonces empezó a permanecer en el tabernáculo, que es la figura de la nueva Jerusalén. O sea, este tabernáculo en la tierra es la figura de lo que es la nueva Jerusalén que desciende de los cielos y que, la nueva Jerusalén es el templo. Y la nueva Jerusalén, como lo sabemos, es la novia, es la esposa de Cristo. Ese tabernáculo es la tipología de que Dios descendería y estaría habitando. Por eso dice, Emmanuel, Dios con nosotros. El que Moisés hiciera ese tabernáculo era la tipología, porque Antiguo Testamento o Antiguo Pacto es la tipología de lo que había de ser en Cristo Jesús. Pues Cristo Jesús es el tabernáculo. Y ahí está el lugar santo, el lugar santísimo, ¿sí? Y el atrio, su cuerpo. Entonces, por eso es que dice, destruyan este templo y en 3 días será levantado. Y estaba hablando de su muerte y de su resurrección. Si nosotros miramos entonces en Crónicas, vemos en Crónicas, Primera de Crónicas 24, esto es hermoso porque, hermanos, yo me pongo a ver todo esto y dice que aquí dice que en el versículo 5 dice, los repartieron pues por suertes los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Dice, y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey, en presencia del rey. El rey David estaba allí. Y de los principales, o sea, esto es muy tremendo porque era el rey el que ordenaba esto. Y si nosotros lo vemos en el versículo 31, dice, estos también echaron suertes con sus hermanos y los hijos de Aarón delante del rey y de Sadoc y de Ahimelech y de los jefes de las casas paternas, de los sacerdotes y de los levitas, y el principal de los padres, igual que el menor de sus hermanos. David era el que estaba trabajando en estas divisiones sacerdotales, en estas divisiones levíticas de servicio y aún de los cantores. Entonces, esto no es, hermanos, así como que ¿por qué lo hizo David? Esto es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué lo hizo David? Porque le fue revelado, le fue mostrado. Y entonces allí en el capítulo 25, el versículo 1 en adelante, dice aquí que asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Himam, de Jedutum, para profetizar con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Y ahí habla de la alabanza, de la adoración. Entonces se pararon, hicieron turnos sacerdotales de sumo sacerdote, de Aarón, de sacerdotes y de levitas. Y allí estaba el rey. Asimismo, en el capítulo 25, versículo 1 dice, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio. Dígame qué rey, después de David, hizo toda esta compenetración del rey de Israel con el tabernáculo de Dios, a meterse en todo ello. ¿Sí?
no vemos sino este rey Usías, este rey que era Josafat, que era un niño, y que ese se puso y se metió en todo eso, y vamos a mirar la ley y vamos a hacerlo y todo ello. Entonces, es importante que nosotros podamos entender, mis hermanos, que el camino al árbol de la vida fue cerrado. Sin embargo, el Señor utilizó a Moisés y aún el rey David, que es el prototipo de rey que tendría Israel, que es el Mesías rey en el milenio. Y de la simiente del rey David, por eso le dieron esa promesa de que su reinado sería sempiterno y que de uno de la simiente de él sería rey por siempre, que es el Mesías rey, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que estos hombres, por ejemplo, a él le dicen el dulce cantor de Israel. Entonces, no es una situación de que, sí, porque él cantaba. No, no, así no es por esas cosas, no. Entonces, debemos de entender el camino al árbol de la vida. Se cerró. Ahora viene el Mesías Rey, el dador de la vida, el que aunque esté muerto, resucitará si crees en él. Ahora el Mesías viene. Óigalo bien, viene, pero nosotros no podemos ir allá. O sea, cuando en el tiempo del Mesías, sí. Entonces el Señor viene, el Señor delega ángeles, viene y está acá el tabernáculo, está todo, pero ir nosotros allá, o sea, ir el hombre allá arriba, a la presencia de Dios, no. Entonces, cuando viene el Mesías, Él empieza a hacer promesas. Pero ahí en Juan 8, Él dice, me llama la atención que Él le dice, en Juan 8, 23, le dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Y le dice, donde yo voy, ustedes no van a ir. Dice, otra vez en el 21 les dice, le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. O sea que estaba cerrado. Estaba cerrado ese camino. ¿Sí? Y le decían entonces los judíos, ¿acaso este se matará a sí mismo? Que dice que a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Pero por eso les dijo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, hermanos, entendamos ese privilegio que tiene la iglesia que fue comprada con precio de sangre. Entendamos ese privilegio que el Señor nos dio. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. O sea que por medio de Él, o sea, el árbol de la vida, el que da la vida, por medio del Señor Jesucristo que da la vida, es el camino. No hay otro camino al Padre, solamente por medio de Jesucristo. Entonces en Hebreos 10 nos dice, el versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo,
esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Mire, hermanos, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. O sea, que como hijos de Dios, nosotros tenemos acceso a ir a la presencia de Dios. El Señor nos dice en 1 Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Tú vas a la presencia de Dios, de nuestro Padre. Allá el trono celestial es por medio de Jesucristo, por medio de su sangre. No vas caripelado, no vas solo. Aún debes de ir vestido, debes de ir limpiado, debes de ir lavado. Cuando vas a la presencia del Señor, vas por medio de la sangre, como dice. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo. O sea, ese es un camino nuevo, no es el de Edén, el viejo. Es un camino nuevo que abrieron. Y lo abrió el Mesías Rey por medio de su sacrificio. Y dice, y es un camino nuevo y es vivo. ¿Cómo podríamos decir que es un ejemplo de qué es un camino vivo? ¿Cómo podríamos decir? Y es por la vida del Mesías mismo, a través de todo lo que Él nos enseñó, a través de su palabra, porque dice, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces es un camino vivo a través de su palabra, que nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote en la casa de Dios, o sea que el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote, el gran sacerdote, el sumo sacerdote, y que presentó su propia sangre por él y su propia sangre por nosotros como cordero. O sea, como sumo sacerdote presenta y entra al lugar santísimo y presenta esa sangre que es la tipología de el sacerdocio levítico. Y el Señor presenta su sangre por los que han creído en Él como el Cordero de Dios inmolado. Ahora, la pregunta es esta. ¿Quiénes oficiaban antes de que ese sumo sacerdote fuera y presentara la sangre allá en ese tabernáculo celestial? ¿Quiénes oficiaban? Mi hermana, no es en el tabernáculo celestial de acá abajo, el físico, es en el celestial. Desde que se lo mostraron a Moisés hasta ahora, ¿quién oficiaba allá? Esa es la pregunta, pero ¿sabe cuál es la respuesta? Allá, en el Kairos de Dios, un día son 1000 años. Y 1000 años, un día. ¿Cuánto ha pasado? Entonces, esa es la situación con el Señor, ¿sí? Entonces, si fueron 6000 años, digámosle que van 6, no, pero es que 6000 es desde Adán. Entonces, digámosle que van 4 días, ¿sí? Y entonces, ahorita, en 4 días, y murió el Señor, o 3 días, y murió el Señor. Y abrió el camino. Pero el camino estaba cerrado desde Adán, cuando lo sacaron. Entonces, hermanos, tenemos que entender esto, de que el Señor abrió ese camino. Y así como el sacerdocio levítico, para entrar al tabernáculo terrestre, o sea, allí, y que Nadab y Abiú se presentaron y que pues llevaban fuego extraño. Entonces el Señor hizo muchas prohibiciones, ¿sí? Entonces, entre esas prohibiciones, no tomar sidra, no tomar vino, no estar borracho, no tomar
fuego de otros altares, sino de allí, del de los sacrificios. No llevar, o sea, tiene que estar limpio para ir a ese lugar santo. Y entonces dice aquí en Hebreos, estamos en Hebreos 10, en el versículo 20 dice, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y dice, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ahí nos toca a nosotros, a los sacerdotes. Versículo 22, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto es tipología del sacerdocio levítico que tenía que entrar allí en el lugar santo, tenía que hacer un ritual de limpiarse. No vayas a creer, hermano, que vas todo lleno de pecado y puedes irte a presentarte allá delante del Señor. El Señor dice que el ciego del ciego nacimiento dijo, ahí en Juan 9 dice, sé que el Señor no oye a los pecadores. Entonces, ¿cómo te vas a poder presentar así sin limpiarte? Sin que la sangre del Cordero te limpie de pecado y que el agua te purifique. Porque dice, lavaos los cuerpos con agua pura. Y dice en el 23, mantengámonos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Entonces, hermano, este es el camino nuevo, porque el Señor mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Él, del camino. Y entonces en Juan 10, el versículo 1 nos dice el Señor en la parábola del redil. Óigalo bien que es una parábola. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entonces, el Señor nos está diciendo que es una parábola y dice aquí en el versículo 6, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que Él les decía. Entonces, déjenme decirle que el Señor está diciendo que tenemos que entrar por la puerta. Y Él mismo dice, yo soy la puerta. ¿Sí? Dice en el versículo 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. O sea que Él tenía acceso a la entrada, a la presencia de Dios. Él estaba con el Padre en Él y Él en el Padre, ¿sí? Y entonces Él dice en el versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender, que Él va a sacar a las ovejas, a las suyas, y dice, mis ovejas, las ovejas me conocen. Usted puede mirar, yo digo que eso es muy impresionante, que el Señor está el banquero allí en la caja recibiendo plata y de todos los prediales. Y el Señor le dice, sígueme, cuando le dice a Mateo, a Leví. Y ese dejó el puesto de banquero y se fue a seguirlo. Eso es muy tremendo. Así como lo llamó a cada uno de ellos y ellos, ¡pum! Eso hizo clic. Y esto es lo que yo necesitaba. La pregunta es, el Señor te ha llamado, te dio la vida eterna. ¿Por qué no respondes al llamado? ¿Qué tuvieron esos hombres? ¿Qué tuvieron esos hombres? Que cuando el Señor me llama a ser hijo y a que lo siga, yo pataleo. Y es que por eso dice que el Señor los trajo con cuerdas
humanas, con cuerdas de amor, los trae a Cristo. El Señor en Juan 6:44 dice que nadie puede venir a mí si el Padre no les trajere, y yo les resucitaré en el día postrero. Creo, mi hermano, que nosotros tenemos que hacernos entonces una pregunta. ¿Por qué nosotros no respondemos a ese llamamiento así como respondieron estos hombres? ¿Sí? Y entonces dice aquí en el versículo 4: y cuando las ha sacado fuera, a todas las propias va delante de ellas, y las ovejas le siguen. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Óigalo bien. ¿Conoces su voz? ¿Conoces su voz? Para que te diga, es por aquí, es de esta forma, es de la otra, y lo sigas. Ahora, puedes oír la voz del Señor y ser oveja del Señor, pero no seguirlo, no seguir esa dirección. Y tenemos al Espíritu Santo de Dios, porque dice, los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, necesitamos, hermanos, entonces madurar de ser un hijo de Dios, tecnón, pequeño, recién nacido, a ser un hijo de Dios maduro, juíos de Dios. ¿Sí? Los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ahí está el punto. El Hijo de Dios necesita madurar. Y se madura a través. ¿Cómo se madura un mango? Pegado del árbol. Hay mangos que los cogen verdes y se van madurando. Sí, pero al sol. Y pierden su sabor, pierden el sabor, pierden aún su apariencia, porque el sol los maltrata. No es lo mismo un mango que esté de su árbol, entonces se está apropiando de todos los nutrientes de ese árbol, entonces hasta la madurez, entonces va a ser un fruto que va a servir de alimento a otra persona. Lo puede comer y va a alimentar a otra persona tranquilamente. ¿Por qué? Porque es un árbol que va ya listo, preparado y madurado, listo, mejor dicho, para que la persona lo pueda digerir. O sea, hermana, que hay dos tipos de maduración, ¿sí? Entonces, en el árbol, o sea, como en el de la vid, que el Señor dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Entonces, el fruto madura allí en el árbol, permaneciendo en el Señor. Y lo otro es en el desierto, en el solazo. Madura con las pruebas, madura con el solazo, pero madura. Pero es una persona que se puede amargar porque muchas veces aún el sol daña, internamente daña, porque podemos ver un fruto muy bonito, pero cuando lo cogemos está dañado. ¿Por qué? Porque estar fuera del árbol, fuera de donde él debe tener un proceso, hace que no se desarrolle conforme es. Entonces, ¿qué pasa? Lo que usted dice, se amarga. Entonces, ese mango fuera de su árbol tiene otra formación interna. Aunque aparentemente se vea bien, entonces, pero hay veces se va arrugando. Hay veces sí. Hay mangos que ya se están madurando, pero se están arrugando. Y no tienen el tiempo, el tiempo de llegar a esa estación, pero se arrugan. ¿Por qué? Porque el árbol, fuera del árbol es mucho los estragos que hace el sol, y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Cuando nosotros nos apartamos, nos salimos de ese camino vivo, entonces, y no entramos, como dice el Señor, que Él es el camino, Él lo abrió porque estaba cerrado, entonces tenemos consecuencias fuera del. ¿Por qué? Porque estamos perdidos, porque no tenemos un horizonte ni un camino para dónde ir. ¿Por qué? Porque realmente el que es el camino no lo estamos siguiendo, no estamos caminando en él. Entonces las consecuencias se ven. Entonces, mis hermanos, es importante porque el Señor nos dice a nosotros que
mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice el versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombres y las saca. Y dice, y cuando las ha sacado todas fuera, las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces, pastor, mi pregunta es esta. Entonces, ¿qué quiere decir eso entonces? Que en medio de las ovejas del Señor hay muchas ovejas, pero solamente van a salir las que son de Él, las que realmente, como se dice, antes de la fundación, ya conocían de Él, ya estaban predestinadas. Entonces, esas ovejas son las que tienen su oído audible a la voz, porque ya conocen desde antes. Porque desde antes de la fundación del mundo, ellos ya fueron enseñados. Ellos por eso conocen la voz. ¿Por qué? Porque ya fueron enseñados. Allí en Juan capítulo 6, el versículo 44 y 45, mire lo que nos dice mi hermana. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Entonces nosotros vamos a Cristo porque ya habíamos oído, ya habíamos aprendido del Padre. ¿Y qué era lo que el Señor Jesús hablaba? Lo del Padre. ¿Sí? Entonces cuando dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, porque reconocen ya esa voz. Y él dice de que lo que él hablaba no era de él, era del Padre. Entonces por eso dice que las ovejas oyen mi voz. Eso, por eso entonces es eso, porque aquí fuimos enseñados. Y dice aquí que entonces todos aquellos que aprendieron de Él van a Él, ¿sí? Todo aquel que aprendió de Él viene a mí. O sea que los que aprendieron de Él los escribieron en el libro de la vida. ¿Sí? Entonces dice aquí, mas el extraño no seguirá, sino que huirá. O sea, nosotros seguimos al pastor porque conocemos su voz. Pero aún el Señor dice que debemos de estar muy pilosos, porque en los postreros tiempos dice que aún si fuere posible, a sus escogidos engañaría. Entonces debemos de entender, hermanos, de que en los últimos tiempos es luz contra luz. Es una voz que te van a decir, y entonces dicen, y si te dicen que está en el desierto, no vayáis, y si te dicen que está en el aposento, no vayáis. ¿Por qué? Porque la venida del Señor, ya Él nos lo dijo cómo va a ser, y nosotros lo estuvimos ya hablando. Estuvimos hablando y aún en el Apocalipsis que la iglesia está en todos los tiempos hasta cuando el Señor viene en el caballo blanco con sus santos ángeles para desarrollar lo que es la parábola del trigo y de la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña es la venida del Señor en el caballo blanco y con sus santos ángeles, y escogerán la cizaña y después recogerán el trigo en su granero. Por eso ¿Sí? que van a crecer juntas. Entonces, hermanos, es importante que el Señor dice, en el versículo 7, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no las oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Óigalo bien. Entonces el Señor nos dice que tenemos entrada libre por ese camino vivo, ¿sí? Por ese camino vivo y santo que abrió Él, ¿sí? Que a través de su cuerpo. Entonces nos está diciendo que las ovejas pueden entrar y salir. Y tú y yo lo hemos hecho más de una vez.
que hemos ido a la presencia del Señor y vamos al trono de su gracia y vamos allí al oportuno socorro y entramos y salimos. Aquí lo dice. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. ¿Sí? Ese camino nuevo y vivo que Él abrió, entonces nosotros podemos ir y entonces nosotros hacemos el devocional y nosotros vamos a la presencia de Dios y allá y le decimos y hasta le adoramos y le pedimos y todo ello y volvemos y salimos. Sí, aquí nos dice. Sí, aquí nos dice. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, y entonces el Señor dice, mis ovejas entran, dice en el versículo 9, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, hermano, nosotros hemos estado viviendo esto, de entrar y salir por ese camino, entrar y salir, entrar y salir. Y creo que, hermano, para el Hijo de Dios, que llega a una madurez, ya no tiene que estar entrando y saliendo. Si usted va a ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios, usted no puede estar entrando y saliendo. Déjeme decirle, no lo puedes hacer. ¿Sabes por qué? Porque necesitas es estar en su presencia constantemente. Estar en su presencia. Y entonces allí nosotros podemos mirar, hermanos, lo que el Señor dice en Juan 6:35. El Señor dice entonces en su palabra, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene, a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Entonces, mis hermanos, aquí nosotros tenemos que entender que en el lugar de su presencia, en la permanencia en Él, no voy a tener hambre ni sed. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que si yo permanezco, si yo no estoy bajando y subiendo, ¿sí? Yendo por el camino nuevo, subiendo y después regresándome, si yo hago eso, entonces voy a tener sed o voy a tener hambre. Pastor, eso es entonces como cuando el Señor le dice a la samaritana que ella va a sacar agua del pozo. De esa agua siempre iba a tener sed, pero cuando Él iba, el agua viva, la que no iba a quitar. Entonces, eso nos pasa a nosotros. Cuando salimos, entramos, entonces estamos tomando y solando. No estamos tomando el agua correcta del pozo que es, porque cuando estamos tomando realmente el pozo de Él, pues sacia nuestra sed. Hermana, es que mire, sí podemos estar tomando de ese agua, pero no constantemente. Entonces, por ejemplo, ahorita con lo del coronavirus dicen que tiene que tomar 10 vasos de agua, ¿sí? No, ya no 8, sino 10. Entonces, tengo que estar subiendo 10 veces a tomar agua y bajar. Entonces, es más benéfico permanecer. Claro. Permanecer en el lugar de su presencia y allí está el agua y allí está la comida, ¿sí? Está todo. Está todo. Nosotros vemos la tipología del pueblo de Israel en el desierto. En el desierto estaba el tabernáculo, que era la tipología de lo celestial. Sí. Estaba la columna de fuego, estaba la nube que representa al Espíritu Santo, ¿sí? Estaba la roca que es Cristo Jesús y que daba agua. Estaba la comida, el maná. O sea, lo tenían todo. ¿Sí? ¿Y qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Obedecer, seguir. Adorar. Y adoraban, era por allá, se iban a adorar al tabernáculo de Moloch y todo ello.
a la estrella de Rafaín, ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 7, que Esteban está hablándoles y allí les dice, y nosotros, nuestros padres allá en el desierto, estuvieron en estas. O sea que ellos habían hecho sus tabernáculos de los demonios. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? No estaba en el lugar de su presencia, no estaba en la adoración, y por eso era la quejadera por esto y la quejadera por lo otro. Entonces, mis hermanos, ¿qué pasa con nosotros? Que estamos yendo a la presencia y bajamos. Vamos a la presencia y bajamos. ¿Sí? No permanecemos en su presencia, no caminamos en su presencia, no trabajamos en su presencia. Yo no estoy hablando de estar metido en un cuarto orando. Yo estoy hablando de caminar en su presencia. Y allí no voy a tener sed ni voy a tener hambre. ¿Por qué? Porque Él me sacia en cada momento y estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, aquí me dice el Señor, con esta palabra, dice, el que viene a mí, nunca tendrá hambre. ¿Por qué? Porque Él dijo, si yo toco la puerta y llamo, si alguno abre la puerta y oye mi voz, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Quién trae la comida? Él. ¿Sí? Entonces, Él toca. Entonces, es la situación de nosotros cuando empezamos y abrimos la puerta, que es cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Óigalo bien, como Salvador, pero también como Señor, el que va a gobernar nuestra vida, que ese es el problema nuestro. Que lo vemos más como Salvador que como Señor. Entonces, como Salvador, entonces solamente sabemos que no es el pan de vida, sino el pastel de ocasiones especiales. Entonces, como lo necesito, entonces, ¿por qué? Porque Él es mi Salvador. Pero cuando yo digo ya que es mi Señor, entonces le estoy diciendo que Él ejerce un gobierno sobre mi vida y que de verdad yo le he entregado todo para que Él ejerce ese gobierno. Entonces, es lo que el Señor nos dice. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. Padre, te damos gracias, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, seguimos caminando, Rey. Experimentando, Señor, tu presencia. Experimentando, Señor, y aún aprendiendo, Señor, a permanecer en tu presencia, Señor. Como aquello que tú dices que es necesario nacer del Espíritu, Señor. Y como niños que estamos caminando espiritualmente, Señor, y que hay veces nos caemos de allá de la presencia, Señor, y nos volvemos carnales porque nos dejamos guiar por nuestra vista y por lo que oímos, Señor. Estamos aprendiendo, Rey. Y Santo Espíritu de Dios, tú que eres nuestro Maestro, nuestro enseñador, nuestro guiador, nuestro consejero, eres tú el que nos va a enseñar. Y solamente es soltarnos en ti, Señor. Así como ese niño que si el papá está en la piscina y le dice, tírate, y el niño se tira confiado. No piensa en que se va a ahogar porque el padre le ha dicho, tírate. Y se tiró y lo agarró el papá. Oh Rey Santo, Señor, que nosotros aprendamos, Señor, a permanecer. Santo Espíritu de Dios, te pedimos que nos ayudes a permanecer en la presencia de nuestro amado. Permanecer allí, ser uno con Él en el Espíritu, saciarnos de Él
de la comida que nos ofrece y del agua que nos ofrece. Señor, no quiero estar entrando y saliendo como oveja. Quiero permanecer en tu presencia, Señor. Así como le dijiste a ellos, ustedes son de acá, del mundo. Yo soy del cielo. Señor, que nosotros aprendamos a vivir en ese lugar de tu presencia. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Oh Rey Santo, Señor, enséñanos a vivir en tu presencia y madurar. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en la guianza de tu Santo Espíritu, Señor. Amén y amén.